¿Listo? Muy bien, pues buenas noches, vamos a comenzar. Antes que nada, hay una actualización en los apuntes, ya saben, hay que hacer git clone. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a utilizar ahorita el contenedor y hay una pequeña modificación también en la ejecución del contenedor. Se los voy a colocar en el chat. Y esa es la modificación que posiblemente haga también en la máquina virtual. Ahí está. ¿Nos recuerdan con lo que es en el directorio en donde tengan sus apuntes o cosas así? O en la ruta. Si ustedes están utilizando Linux, perdón, están utilizando Windows, en lugar de el signo de moneda y PWD, coloquen la ruta completa de donde está el directorio. Yo voy a utilizar Home. Listo. Muy bien. La única diferencia con respecto a lo que teníamos el contenedor anteriormente es que estoy habilitando otro puerto, que es el 4040. Ahorita van a ver por qué. Disculpe una pregunta, ¿está compartiendo? No, todavía no. Ah, ok. Todavía no. Entonces, ahí vamos a empezar y ahora sí, ya vamos a compartir. Gracias, Brenda. Y comenzamos a compartir aquí. Listo, voy a colocar mi navegador. Recuerden, los apuntes están en github.com, diagonal Pythonista MX, diagonal Py501. Se los voy a colocar en el chat junto con... Si ustedes ya tienen el repositorio, lo que tienen que hacer es les voy a enseñar de una vez. Y entonces, déjenme, les enseño cómo. Antes que nada, ejecuten su contenedor o levanten la máquina virtual y váyanse a localhost. En el caso de que sea el contenedor es cuádruple 8, en el caso de que sea la máquina virtual, 8999. Ya saben, la contraseña es Jupyter con J mayúscula. Y vamos a tener esto, y vamos a tener el directorio work. En mi caso, yo tengo mis apuntes aquí en código. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Y lo que voy a hacer, bueno, pueden escoger dos maneras de trabajar. Tienen la interfaz de Jupyter Lab, que es esta de aquí. O pueden utilizar la interfaz tradicional de Jupyter, en donde en lugar de lab solamente es trick. Se lo voy a colocar también en el chat. A mí me gusta más esta, honestamente. De todas formas, acceden a lo mismo, nada más que la otra, la que tiene lab, como que tiene más cosas que realmente no me sirven tanto. Entonces, bueno, como ustedes prefieran cualquiera de ellas. Me voy al directorio en donde yo estoy trabajando. En este caso estoy trabajando en el home de mi máquina. Abro una terminal y git clone https diagonal github.com diagonal Pythonista MX diagonal Py501. Y me traigo los apuntes completos. Si ustedes ya tienen los apuntes completos, pueden utilizar Git Stash para los que manejan Git, o más fácil, renombran su directorio. ¿Cómo lo hacen?
tienen vamos a hacerlo de las dos maneras. Tienen esta interfaz utilizando tree y le dan rename. Seleccionan y le dan rename y le ponen el nombre, no sé, 22. Ay, se me apagó el teclado. Siempre se me apaga el teclado con ustedes. Creo que voy a tener que renovarlo ya. Por ejemplo, 1110. Y lo renombran el directorio. Para no perder sus cambios, recuerden que ustedes pueden editar. Y aplican lo nuevo. Están en la terminal y vuelven a hacer el git clone. Y ahí está. Sí, la verdad, han sido días muy difíciles. ¿Recuerdan ustedes que se los comenté alguna vez que estaba dudando de volver a dar cursos? La verdad es bien complicado. La carga de trabajo está muy fuerte. Pero para serles honesto, esto me gusta mucho. Me gusta dar cursos, creo que es algo que no voy a dejar de hacer, pero sí cada vez es un poquito más difícil. Entonces digo, por eso ustedes disculpen, respeto su tiempo y tener interrupciones y cosas así, pues no es padre, no es profesional y bueno, no debe de ser. Por eso estaba pensando dejar de dar cursos, pero pues me gusta, entonces vamos a seguir. Bueno, ya estamos aquí en Jupyter. Les estoy colocando en el chat el comando. Git clone, https, github.com, pythonista. ¿Cómo le hacen? New, terminal, y van a abrir una terminal. Y aquí van a colocar el comando. Si ya existe un directorio, les va a marcar un error. Tienen que renombrarlo. Si no existe, con git clone. Ah, sí, Abel, efectivamente. Ok. Bueno, ya tenemos los apuntes y seguimos con el capítulo 2. Está muy modificado. A ver, ¿por qué no va para 501? Bueno, lo voy a colocar aquí. Entonces, hablamos del ciclo de los datos y vamos a hablar de Hadoop, Spark y PySpark. ¿No lo puedes abrir en el cuádruple 8, Priscila? ¿Estás utilizando el contenedor o la máquina virtual? Ah, es que es localhost 8999. Para que no haya colisiones, como yo utilizo estos, tanto el contenedor como la máquina virtual, está apuntando a 8999. HTTP, diagonal. De todas formas, recuerden que están los apuntes. En los apuntes, en la sección de preliminar, el capítulo 00 preliminar, les dice cómo entrar. Importe la imagen virtual, inicie la máquina virtual y desde el navegador de su equipo anfitrión, acceda a http://localhost 8999. La contraseña es esta. Y mediante Docker, aquí están las indicaciones. Si ustedes se fijan, hubo un cambio. Nada más le añadí P4040, 4040. Todo lo más queda idéntico. Siempre que tengan dudas, procura hacer los apuntes lo suficientemente. La intención es que ustedes puedan compartir este contenido. Entonces, normalmente los apuntes los hago muy explícitos para que una persona autodidacta pueda tomarlos y pueda trabajar con ellos. ¿Cómo pones los apuntes? Bueno, ahí está la liga.
Y nuevamente, para tener los apuntes en tu máquina virtual, voy a abrir la máquina virtual. Este está en localhost 8999. Se está tardando, todavía no inicia. Ahí está. Localhost 999. Voy a utilizar la interfaz del app. Van a abrir una terminal, esta que tiene el signo de moneda. Y lo que van a hacer es copiar lo que les coloqué en el chat de Git Clone. También se los pongo nuevamente en el chat. Lo pegan con control V. Y en este caso yo ya tengo un directorio. Es este de aquí. Aquí lo renombro. Botón derecho, rename. 1110. Vuelvo a clonar. A ver. Dice que no lo encuentro. A ver. Debe ser algún carácter especial que está ahí guardado. Si no es que tengo un problema con la conexión de red y esto sí está raro. ¿Ustedes se pudieron clonar desde su máquina virtual? Puedo tener problemas de red, pero bueno. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a trabajar con el contenedor. Vamos a volver al capítulo 2, que es Hadoop. Hoy vamos a conocer algunos aspectos particulares de Spark y de PySpark, y vamos ahora sí que mojarnos los pies con la plataforma. Ya hablamos de Big Data, del ecosistema de Hadoop, de lo que es un data del Lakehouse, y vamos a hablar. Ay, ¿qué pasó aquí? Denme un segundo. A ver. Ah, no, es que estoy en el viejito. Un segundo. Me voy a los apuntes, ya no hago más cosas. Entonces me voy a Work, Dropbox, código, Pythonista, cursos, Py501. ¿No pudiste, Carolina? Bueno, ahorita lo vemos. Aquellas personas que siguen teniendo problemas, no se preocupen. De hecho, encontré otra manera todavía más fácil de poder utilizar Spark. Entonces, bueno, ya tenemos el ecosistema, lo que es el Data Lakehouse, y vamos a hablar un poco de Apache Spark. Siempre que se encuentren, ya lo saben, esto es un hipervínculo. Entonces, Apache Spark, aquí está el hipervínculo. Normalmente, y esta es otra de las cosas que hago con todos los apuntes, me preguntan por bibliografía. En el caso de Spark hay muchísima bibliografía, hay una cantidad brutal de bibliografía, y sobre todo deben de tener mucho cuidado de encontrar publicaciones
que sean de la versión 3.0 o posterior. Actualmente estamos en la versión 3.1. Sin embargo, la mayor parte de los apuntes que yo armo son a partir de la documentación oficial del proyecto. Entonces, siempre hago referencia a la documentación oficial. A veces les puedo sugerir alguna publicación. Sin embargo, en el 90% de los casos utilizo los contenidos del proyecto. Entonces, bueno, Apache Spark es un framework de cómputo en memoria. Este framework no me gusta. Es una aplicación de cómputo en memoria capaz de realizar operaciones de procesamiento de datos sobre un clúster. Fue desarrollado originalmente en la Universidad de California y fue donado más tarde a la Fundación Apache. Esto lo vimos ayer. Apache Spark proporciona una interfaz para la programación de clústeres completos con paralelismo de dato implícito. El próximo lunes vamos a hablar de temas de paralelismo, vamos a hablar de DAGs, vamos a hablar de funciones de agrupación, vamos a hablar de joins, vamos a hablar de muchísimas cosas que son la base de las operaciones con Spark. Apache Spark se puede considerar un sistema de computación en clúster de propósito general, es decir, pueden hacer cualquier tipo de operación con este clúster y orientado a la velocidad. Esta es la gran ventaja de Spark con respecto a otras opciones. Además de que utiliza el clúster, es extremadamente rápido. Y tiene APIs, no solamente existen las APIs web, para Java, Scala, bueno, es nativo de Scala, Python y R. Spark tiene un motor. Este motor es la parte central con la que puede realizar las operaciones. Y soporta la ejecución de grafos en general. ¿Qué es un grafo? Es una estructura geométrica y algebraica en donde tenemos ejes y nodos. El nodo son estos que están en los numeritos y luego tenemos ejes. Los nodos se pueden también convertir en matrices con las que nosotros podemos trabajar. Aquí sí les recomiendo. Hay un libro muy bueno. Amazon es mi amigo. Si ustedes no están muy familiarizados con el tema de matemáticas, les recomiendo de matemáticas discretas con aplicaciones. Ah, miren, aquí hay uno con aplicación a Python. Este no lo había visto. El primero, de hecho. Se los voy a colocar en el chat. ¿Qué es un clúster? Qué bueno que lo comentas y lo vamos a ver justo ahorita. No te preocupes, Gerardo. Ahora sí que no tan rápido, cerebrito. Clúster es un conjunto de algo. Cuando nosotros hablamos con Machine Learning o cosas así de clusterización, hablamos de un grupo unificado de algo. Clúster, si quisiéramos hacerlo más coloquial, clúster lo podrías tú traducir como muégano. Un montón de cosas pegadas. Eso es un clúster. Ahorita vamos a ver cómo funciona. De hecho, tenemos grafiquitas. Por cierto, a diferencia de otros cursos, van a ver muchísimas gráficas. Y soy pésimo para esto, entonces ahí por favor, no me critiquen mis gráficas. Soy muy malo en esto. pero los hago con mucho cariño. Va a haber muchas gráficas porque hay muchas descripciones que no podemos ver nosotros en el código. Tenemos que verlas a través de este tipo de herramientas visuales. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de Spark, hablamos de un núcleo, hablamos de un motor principal.
Hablamos de esta unidad que me permite hacer estas operaciones y que utiliza grafos. Existen otras herramientas que utilizan grafos, por ejemplo, uno de los más conocidos es el grafo de Facebook. Que es algo más como lo que ven grafo de Facebook, creo que sí. No, imágenes no. Social Graph. Aquí está. Y ustedes pueden, por ahí hice algún ejercicio alguna vez, a ver si lo repito para este curso. Ustedes pueden identificar personas y las relaciones que hay con las personas. Esto es un grafo. Déjenme ver si tengo algo por aquí que sea mejor que eso. Seguramente tienen un meme de, ¿cómo se llama? Stranger Things. ¿Recuerdas? Vamos a ver si sale. Bueno, este meme, seguramente lo han visto, es una persona que está tratando de explicarle algo a alguien y tiene un tablero gigantesco en donde tiene fotografías que están pegadas con tachuelas y las tachuelas tienen hilos. Y entonces, de manera visual, dentro de un tablero físico, está generando grafos en donde está identificando relaciones entre diversos nodos. Eso que está haciendo esta persona es justamente lo que hacen los grafos, efectivamente. Tenemos Neo4j, que es una base de datos para gestión de grafos. Y lo más interesante, cuando entremos al tema de Machine Learning y de Deep Learning, sobre todo con Deep Learning, vamos a hablar de una cosa llamada redes neuronales. Una red neuronal no es otra cosa más que un grafo gigantesco. Y cuando gigantesco, me refiero a miles o millones de nodos que interactúan y tienen relaciones unos con otros. Todo esto puede ser expresado en forma matricial algebraica. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, los GPUs, esos que están carísimos, que no solamente sirven para minar bitcoins, seguramente ya van a estar muy baratas estas cosas por lo que está ocurriendo con las criptomonedas. Estos son procesadores vectoriales. Los procesadores vectoriales permiten hacer operaciones matriciales gigantescas. Están hechos para eso. Lo que ustedes ven en los videojuegos no son otra cosa más que triángulos que se mueven constantemente. Y entonces lo que están haciendo para el videojuego es cálculo matricial masivo. Mientras mayor sea la resolución del videojuego, más pequeños son los triángulos y más grandes son las matrices que tienen que calcularse. Muy bien, entonces, ahorita checo, sí, efectivamente las redes neuronales, los grafos de series de redes neuronales, son el último grito de la moda. Y tienen estas herramientas para hacer este tipo de cálculos. De hecho, cuando ustedes hacen Machine Learning y utilizan Spark, en lugar de utilizar las unidades de procesamiento normales, van a utilizar herramientas como GPUs o TPUs. Los tensores son una especie de vector. Espero que no me pegue mi hijo por andar diciendo cosas feas. Y al final de cuentas, todo lo podemos convertir en matrices y podemos hacer cálculos algebraicos con ellos. Eso es lo que sabe hacer muy bien Spark. El engine de Spark, la parte central de Spark, no es otra cosa más que un sistema especializado en cómputo matricial aplicado a vectores. No se espanten, no vamos a llegar a eso todavía, pero vale la pena que entendamos qué es lo que hace.
Ustedes pueden a partir de esto generar una serie de algoritmos para múltiples propósitos. Sin embargo, como les comentaba, cuando hablamos de este tipo de cálculo, normalmente se hace para analítica de datos. Entonces, vamos a llegar a eso, pero no ahorita. Entonces, otra de las ventajas que tiene es que es extensible. Ustedes pueden tener una biblioteca y hay 4 bibliotecas principales. Tenemos Spark SQL, que como ustedes pueden ver es una implementación de este lenguaje de consultas para datos estructurados. Tenemos MLlib, que es una biblioteca precisamente para Machine Learning. ¿Qué es lo que me habían preguntado, creo que por aquí alguna vez? Cuando hablamos nosotros de Machine Learning, y lo hablamos anteriormente con respecto a lo que hace un científico de datos, un científico de datos no solamente debe de saber estadística. Un científico de datos tiene que ser experto en un campo o en un negocio específico, y además debe de ser experto en matemáticas discretas y muy particularmente en álgebra lineal. Y a partir de ahí se generan los modelos de Machine Learning. Tenemos, otra vez, GraphX, que se utiliza para el procesamiento de grafos. Y Spark Streaming para la gestión de flujo de datos. Recuerdan ustedes que yo les comentaba que existen varias maneras de acceder a una fuente de datos. Tenemos acceso a fuentes de datos en procesos por lotes, es decir, en paquetes que tienen un tamaño definido y que son finitos, o por streams de datos. Otra de las grandes ventajas que tiene Spark por sobre otras soluciones es que maneja tanto batch como stream. Es una de las pocas herramientas que puede manejar de manera indistinta estas fuentes de datos. No tienen que aprender de otra herramienta, ni comprar otra herramienta, ni instalar otra herramienta. Con Spark pueden hacer esto. De hecho, justamente ayer, por lo que cancelé las citas porque tuve una reunión en la oficina, y estábamos viendo la situación de hacer una migración de un data warehouse que ya era legacy a una nube, y íbamos a utilizar Spark como la herramienta de transformación de datos para hacer los ETLs. Entonces, una de las discusiones que teníamos es, bueno, si estamos extrayendo de un data warehouse, ¿por qué del data warehouse lo vamos a meter a un data lakehouse? Si ya está estructurado, ¿por qué lo voy a meter en un sistema que guarda los datos de manera cruda? No se les voy a hacer largo el cuento, lo vamos a estar platicando porque esa es una de las grandes ventajas de Spark. Pueden ustedes hacer operaciones de extracción de datos estructurados y ser tan eficientes como con datos no estructurados. Para que esto pueda funcionar, nosotros necesitamos gestionar un clúster. Vamos a ver un poco cómo es que funciona esto. El scheduler es el componente encargado de transformar las tareas o tasks de Apache Spark en unidades de cómputo. Es decir, yo tengo instrucciones, tengo cálculos, y al final de cuentas los voy a atomizar y los voy a distribuir en diversas computadoras, un pedacito en cada una de ellas. El scheduler es el que hace este trabajo. Me permite un problema gigantesco, dividirlo en partes, fragmentarlo en partes y distribuirlo entre muchas computadoras. Y entonces vamos a ver cómo es la plataforma Apache Spark en alto nivel. Como yo les comentaba, Spark es cómputo en memoria. Significa que el almacenamiento, esta parte de hasta abajo, realmente no le interesa. ¿A quién le interesa? A Yarn, Apache Mesos o Spark Scheduler. Spark puede manejar datos
entran datos, salen datos, no le importa de dónde vinieron. Una vez que los tiene, los puede transformar, los puede filtrar, los puede agregar, puede hacer uniones, puede hacer muchas cosas, pero lo que a Spark no le interesa es de dónde provienen los datos. Entonces necesitamos una primera capa de almacenamiento. Y aquí es en donde Hadoop deja de ser relevante, particularmente con HDFS. Ustedes para Spark pueden utilizar almacenamiento de objetos, como les comentaba también antier. Pueden utilizar S3 o Blob Storage o Data Lake 2 o lo que ustedes quieran como almacén de objetos. Pueden inclusive acceder a un sistema de archivos como el que tienen en su computadora. Pueden hacer consultas en bases de datos relacionales y extraer datos de bases de datos no SQL. Y por último, inclusive pueden aprovechar el sistema de archivos de Hadoop para poder acceder a los datos. Me preguntaban si Hadoop seguía siendo relevante. La realidad es que sí lo es. Sin embargo, solamente algunos de sus componentes. Y aquí viene la parte del siguiente nivel. El scheduler puede funcionar de manera totalmente independiente y solitaria. No necesitan más que el scheduler para poder hacer que funcione Spark. ¿Cuál es el problema? El scheduler lo que hace es administrar las cargas. El scheduler es una versión muy simplificada. A Spark, al proyecto Spark, tampoco le interesa la administración completa del clúster. Lo que tiene que hacer es conectarse con un clúster en particular. ¿Qué herramientas se encargan de aprovisionar un clúster? Bueno, Yarn, que es un componente de Hadoop. No, Gerardo y Brenda, no. De hecho, no. Yarn, cuando nosotros hablamos de Hadoop, creo que lo hablábamos ayer, el miércoles. Hadoop es la primera solución que se creó para Big Data a nivel de código abierto. Les comentaba que se había creado a partir de un paper de Google y Hadoop tiene 3 componentes. HDFS, que es el sistema de archivos que consolida su clúster para almacenamiento. Y luego van a tener MapReduce. Les voy a colocar también la liga. No, no es un orchestrator, ahorita les platico qué es MapReduce. Cuando se creó Hadoop, se apegaron mucho al paper. El paper solamente habla de 2 operaciones, map y reduce. Les voy a dar el ejemplo. Voy a abrir hasta abajo una... ¿Qué son las operaciones de map y reduce? Python tiene una función que está ya construida dentro del intérprete, que es map. Map puede mapear una función. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir una función. Esto se parece mucho a JavaScript. Lambda, cuando yo utilizo esta declaración lambda, significa que voy a definir una variable, una función. Esta función tiene parámetros. Le voy a decir X y Y. Y lo que voy a hacer es también añadir una expresión que puede ser, no sé, X más Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy haciendo una función que toma X, que toma Y que me va a regresar la suma de los dos, de los dos parámetros. ¿Ok? Y yo puedo aplicar esta función
a un flujo de datos. Estoy haciendo el primer elemento de esta lista, lo voy a sumar al primer elemento de esta lista, el segundo elemento de esta lista, al segundo de esta lista y así sucesivamente. Por eso se llama map. Me va a traer un iterador. Lo que voy a hacer es convertirlo en una lista. Pones lista. Me faltó un paréntesis, aquí está. Los voy a pasar. ¿Qué estoy haciendo? 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4. Estoy mapeando. Estoy ligando dos elementos, uno de cada stream de datos. Esto es un stream de datos. Y le estoy aplicando la función de suma. Esto se conoce como map. Además, tenemos reduce. Reduce está dentro de un módulo que se llama, creo que es FuncTools. No, OxyterTools, es FuncTools. ¿Qué es lo que va a hacer Reduce? Va a aplicar esta misma función, pero para hacer operaciones de agregación. Esto es mapeo. Lo que voy a hacer es list reduce. Voy a utilizar la misma función. Y solamente esto de aquí. ¿Qué es una función de agregación? Lo que voy a hacer es ahora aplicar esta operación, pero a todos los elementos de un solo stream. Entonces es 1 más 2, más 3, más 4, más 5. A ver qué hice mal. A ver, déjenme ver. Un momentito. Perdón, sí, no lo convertí en lista. ¿Qué es lo que hice? Aquí estoy sacando otro flujo de datos. Y aquí lo que estoy sacando es un número. Puedo relacionar streams de datos o puedo sacar información del stream completo. El paper de Google hablaba de estas dos operaciones. Las implementaciones de MapReduce se hicieron en Hadoop. Y eso se le llamó, digo, ¿qué originalidad? Se le llamó MapReduce. Puede ser una suma de vectores, así es Johnny. Entonces, este es el principio. Sin embargo, más tarde que temprano se dieron cuenta de que las operaciones de MapReduce se quedaban muy cortas con lo que puede necesitar alguien que analiza datos. El principal problema que tuvieron las primeras versiones de Hadoop es que sí se apegaron mucho al paper, pero el paper se quedaba corto. Digo, pues es de 13 páginas, no van a tener todo el universo de posibilidades. Y entonces crearon Yarn. Yarn lo que hace es cualquier función, no solamente MapReduce, la pueden utilizar para procesar los datos. Y entonces pueden filtrar, agregar, unir, limpiar información utilizando Yarn. Yarn en inglés es estándar.
Entonces, a lo que estamos hablando es que Yarn funciona como una rueca. Ustedes tienen un flujo desordenado y Yarn lo que hace es ese flujo desordenado, ordenarlo. Por eso se llama Yarn. Yarn también me permite optimizar el uso del clúster para analítica. Hadoop Common, Yarn y MapReduce, sobre todo Yarn, son un componente que me permite clusterizar el cómputo. Entonces voy a cerrar, voy a quitar esto. Luego, ¿saben qué? Lo dejo aquí y lo voy a colocar como un ejemplo de lo que es MapReduce para que se entienda. ¿Sí se entendió el concepto? Esto que se ve tan fácil, imagínense que esto pesa petabytes. Imagínense que esto es un archivo de miles de terabytes. Y entonces tienen Big Data, pero el concepto es tan simple como esto. Vamos a continuar aquí arriba. Entonces ustedes pueden utilizar Yarn junto con el Spark Scheduler o Mesos con el Spark Scheduler. De hecho, voy a colocar aquí una nota. Tanto la VM como el contenedor utilizado para este curso, proporcionado por Pythonista, utiliza una implementación Spark y Hadoop. Debajo del cofre de lo que tienen ustedes en el contenedor están estos dos componentes y ahorita lo vamos a ver visualmente. Entonces, bueno, con esto ustedes ya tienen el control del clúster. Lo que hace el motor es conectarse con el clúster y empezar a mandar cargas de trabajo. Eric, ¿por qué usar Lambda? Pues porque puedes poner cualquier función. Vamos abajo. Tengo una función que regresa esto. Es lo mismo. Esta es una manera de definir una función y esta es otra manera de definir una función. La que te guste. Esto es en una línea, esto. Sí, Johnny, es posible que utilices ese algoritmo. Al final de cuentas es un estilo de programación, Eric. No te fijes. Si se les complica un poquito, no están solos. Hay 101, es el curso introductorio de Python. Capítulo 15, funciones. Definiciones de funciones,
las funciones son objetos, todo esto, ya está abajo, creo que están los lambdas. No, creo que está en otro capítulo, pero bueno. Aquí tienen apuntes de cómo se definen las funciones. Para los que no conocen esto, el proyecto Pythonista nació en el 2017, ya llevo 5 años haciendo esto, entonces tengo muchísimo material. Desde lo básico, y esto ya estamos llegando a niveles avanzados. Entonces van a encontrar muchísimo material y muchos apuntes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya tenemos esto, Spark Core, nuestras bibliotecas, y lo bonito de esto es que ya hay implementaciones, hay APIs para Scala, Java, R y Python, que es el que nos interesa en este momento. ¿Cómo funciona la arquitectura? Voy a ir un poquito más rápido. Yo tengo un clúster. Puede ser un clúster hecho por Apache Mesos, puede ser un clúster de Hadoop, puede ser un clúster de Kubernetes, inclusive. Lo que yo voy a hacer es en este clúster tener nodos, y aquí es en donde te explico lo que es un clúster. Un nodo trabajador o worker no es otra cosa más que una computadora. Puede ser una computadora física, entonces ustedes van a tener su granja de computadoras debajo de su cama, o puede ser un conjunto de computadoras virtualizadas, de máquinas virtuales. Al final de cuentas, el gestor del clúster va a tomar control de estas computadoras, por eso se llaman workers. Anteriormente se les llamaba slaves, pero ya saben que eso es mal visto en la sociedad actual. Y tienen razón. Es justamente, antes se le llamaban nodos esclavos, ahora son nodos trabajadores, seguramente porque tienen una remuneración honorable. Entonces tenemos no solamente uno, podemos tener 5, 10, 15 o 500 nodos. Al final de cuentas, nosotros tenemos un gestor del clúster, que es el que se va a encargar de administrar este clúster. Y es por eso por lo que nosotros podemos tener varios proveedores de clúster. Y por eso está Kubernetes, por eso está Hadoop y por eso está Mesos. Entonces, tengo un clúster, tengo 2 o 1 o 500 nodos, y los nodos siempre van a tener lo mismo. Van a tener un ejecutor, de hecho lo voy a poner en inglés. No me gusta poner las cosas en inglés, pero a veces es necesario. Voy a tener un executor, que es un agente, un pedacito de software que está dentro de este servidor y se encarga de ejecutar las tareas que le envía el gestor del clúster. Y tiene una memoria pequeñita, bueno, una memoria en donde guarda los datos de manera temporal. Realiza la tarea con los datos que están en el caché, los termina y los regresa. El gestor de clúster se encarga de administrar las cargas, de balancearlas, de identificar que estén saludables los nodos, que ninguno esté ocioso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la labor del gestor de clúster. Esto es independiente de Hadoop, pero de Spark. Pero Spark trabaja en clúster, necesita esta pieza. Esta pieza es intercambiable, pero es necesaria. Tenemos el gestor de clúster que se encarga de administrar las cargas a las máquinas y vamos a tener una aplicación de Spark. Cuando yo creo una aplicación de Spark, lo primero que tengo que hacer es tener un driver. Sucede lo mismo que con los controladores de su computadora. El driver es el encargado de platicar con el clúster. Entonces tengo un driver para Hadoop, tengo un driver para Kubernetes, tengo un driver para Mesos. Este es el que hace conexión con el clúster. Y una vez que hace conexión con el clúster, genera lo que se conoce como un contexto, Spark Context. Inicio la conexión. Es como cuando yo anteriormente en las computadoras viejitas, en el internet viejito, me conectaba a internet. Antes tenía un módem en donde marcaba por teléfono el módem, hacía ruiditos extraños y entonces se iniciaba la conexión. El módem es el driver.
El context es la conexión que se transmite a través del driver. Ya que tengo el contexto, inicio una sesión. Y entonces tengo una aplicación. Y entonces las aplicaciones mandan las tareas son distribuidas y los resultados regresan aquí. Así es como funciona Spark. Ahora, el componente principal no es context. Context, digamos que es la conexión viva. Denme un segundo. Dime, Ángel. Entonces, el Spark Context prácticamente sería como lo que le está diciendo a Spark con qué gestor de clúster está trabajando. El Spark Context es, ya me conecté con el driver. El driver es el enchufe. Ajá, y ahora sí que, al gestor, ¿no? Así es. Y context es todo lo que se transmite. Es tu bus de transmisión. Es en donde ocurren las cosas. Vale, gracias. Sale. Anteriormente, en versiones previas de Spark, estaba todo separado. De hecho, hay otro componente, ahorita no me acuerdo su nombre, se me fue, que se generaba. Ahora, todo es una Spark Session. Y un componente de la Spark Session es el context. Ahorita vamos a ver cómo funciona en un minutito exactamente. ¿Cómo inicio yo una sesión de Spark? ¿Cómo inicio una Spark Session? Lo más fácil es a través del shell de Spark. En un segundito, que hice algo mal aquí. Acá. Un shell no es otra cosa más que una ventana con una terminal en donde ustedes van a colocar comandos y van a ser interpretados por algo. Vamos a hacerlo. Abro una terminal. Así, o si estoy en el otro, en Lab, la terminal es este signo de moneda. Es lo mismo. Abro una terminal y tecleo Spark medio shell. Les había comentado que Spark está escrito originalmente en Scala. Este shell va a levantar una sesión de Spark con Scala. Y entonces ustedes van a poder mandar comandos en el lenguaje de Scala, pero aquí viene la parte interesante. Fíjense qué dice aquí, fíjense. Tengo una interfaz web de contexto, aquí, 2.4040. Nada más, acuérdense de esto. Y además, tengo un objeto llamado SC, que es el contexto de Spark. Esa es la conexión viva. Si yo quiero ver cómo se está moviendo por dentro el clúster de Spark, me conecto a SC. Y la sesión se llama Spark. Ahorita platicamos con ellas. Para salirnos de aquí, 2.Q. Hay otro shell que es con el que vamos a estar trabajando. Se llama PySpark. Así se llama el curso. Y lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Pero ahora va a ser en Python. ¿Qué significa que está transmitiendo en HTTP todo esto? 4040. Una de las grandes ventajas que tiene Spark, ya está en los apuntes, es que tiene un sistema de observabilidad. Esta es una palabrita dominguera, de hecho se está poniendo muy de moda para las personas que hacen DevOps. Seguramente han escuchado observability.
No es otra cosa más que un tablero de comando en donde yo tengo monitoreados varios elementos. Lo que me está diciendo este shell es que está transmitiendo un tablero de comandos con todo el contexto en el puerto 4040. Localhost 4040. Los que tienen el contenedor y utilizaron las instrucciones que les dije, van a poder utilizar esto. Justamente por eso voy a cambiar la máquina virtual. No tengo abierto el puerto 4040 en la máquina virtual. No van a poder ver esto. Aquí yo puedo ver cuántos trabajos estoy manejando. Los ejecutores son estas piececitas de software que están en cada clúster. Yo puedo también ver cómo se está transformando la información. Esto lo vamos a estar trabajando constantemente. Stages. Yo voy a mandar un trabajo y este trabajo va a tener operaciones de lectura y de transformación. Y en Stages voy a ver todas las partes de este trabajo. Esto lo vamos a ver a partir de lunes. Tengo mi control de almacenamiento, que ahorita no tengo nada. El entorno. Entonces, aquí dice dónde está el JDK, cuáles son las propiedades de Spark, y aquí viene la parte interesante. Aquí abajo, si ustedes se fijan, habla del clúster de Hadoop. Ni se dieron cuenta, pero ya tienen un Hadoop funcionando, ya tienen Big Data en su máquina. El contenedor y la máquina virtual maneja sí te apareció en la máquina virtual en 4041, excelente. Sí, si no puede conectarse bien al puerto 4040, se va al siguiente y al siguiente y al siguiente de forma consecutiva, Brenda. Qué bueno que me comentas. Y aquí viene la parte interesante. Cada uno de estas partes del dashboard corresponde a ciertos elementos, pero esta es información del contexto. Si yo mando un trabajo a ejecutar, lo voy a ver aquí. Voy a ver en qué etapas está el trabajo. Y sobre todo, este último me habla de todos los ejecutores. En este caso solamente tengo uno. Pero si yo tuviera un clúster de 50 computadoras, aquí vería cómo se están comportando las 50 computadoras. Y entonces, sin hacer nada más, tan solo con instalar Spark, ya tengo una herramienta de monitoreo de mis tareas, de cómo se comportan, de cómo está mi almacenamiento y de todo mi clúster, que puede ser de una o cientos de computadoras. La verdad está bien bonito. Si yo me salgo, se cierra la sesión de Spark. La Spark Session se cierra. Cierro la sesión, se cierra el contexto. Déjenme hacer algunas cosas. Localhost 4040, no hay nada. Solamente cuando está funcionando una sesión de Spark empieza a transmitir el servicio. Sí, Mauricio, puede distinguir entre computadoras y núcleos de CPU. De hecho es parte de... vamos a verlo. Voy a volverlo a ejecutar. Déjenme cerrar unas cosas, como les comentaba. Y vamos a verlo. Inicia. Localhost 4040 vuelve a empezar. Y aquí en Executors les habla del almacenamiento, el uso, los núcleos.
Esta máquina tiene 12 núcleos que están activos. ¿Y cuáles son las tareas activas? ¿Cuáles se completaron ni cuáles no? Y entonces yo puedo tener un núcleo que no está funcionando y entonces me lo va a colocar aquí. De eso se trata. Y tengo más métricas. Memoria máxima con la máquina virtual, la memoria de ejecución, la memoria de almacenamiento, recursos en general. Déjenme recargo. Bueno, ahorita creo que está en las columnas. Y esta es la parte interesante. Si Spark es una herramienta de analítica de datos, pues por supuesto que puede hacer un dashboard. Le sale facilísimo. Estamos hablando de una herramienta muy poderosa que ya es muy madura y que se puede utilizar para realmente operaciones gigantescas. Sí, Leo, también das que tiene su herramienta de monitoreo. Hay una carrera muy interesante entre estas herramientas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dask es 100% Python con mucho C y Hadoop es bueno, no es 100% Python, es una implementación muy buena de C y teniendo arriba Python. Sí, sí, de nuevo, Ondino. Recuerden, mis cursos tenemos todo el tiempo del mundo. Lo peor que puede suceder es que me extienda y ustedes tengan un poquito de paciencia, pero siempre hay dudas. El de Dask está pendiente. Siempre respondo dudas, no se preocupen por eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Me fue un poquito adelante, a ver. Apache Spark es un sistema escrito en escala que se ejecuta desde una máquina virtual de Java, que es capaz de distribuir cargas de trabajo de cómputo distribuido en un clúster. El componente encargado de orquestar la ejecución de las cargas de trabajo es el Spark Driver, el cual se comunica con el gestor del clúster. Un clúster es un conjunto de nodos de cómputo, máquinas físicas o virtuales, en las que se distribuyen las cargas de trabajo y a cada nodo de cómputo se le conoce como worker o trabajador. Cada nodo worker cuenta con un caché y un programa executor, este de aquí, o ejecutor, encargado de llevar a cabo tareas o tasks, las cuales corresponden a fragmentos de la carga de cómputo distribuido en el clúster. Está aquí en la gráfica. Cada nodo tiene un ejecutor. De hecho, y era algo que también supuse que Hadoop no iba a pegar tanto, porque hacer un laboratorio pequeñito de Hadoop, y debido a que utiliza la JVM, estoy hablando de hace 5 años, traté de dar un laboratorio de Hadoop. De hecho, creo que es una de las pocas veces en donde sí les dije a los asistentes, ¿saben qué? Tomen su dinero porque no lo voy a dar. Era un laboratorio con 3 máquinas Core i7 de aquellos tiempos que tenían 4 núcleos cada una, tenían 3 interfaces de red y tenían cada una 16 GB de RAM y de todas formas no jalaba el clúster. La diferencia primordial entre Hadoop y Dask es que la JVM sí tiene un costo fuerte de recursos al principio. Ya después se diluye, pero la JVM es pesadísima. Si ustedes van a hacer un laboratorio chiquito, se van a dar cuenta de que la JVM consume muchísimos recursos. Hay otras herramientas, pero ahorita vamos a hablar de Spark. ¿Por qué Spark se vuelve una opción? Porque en estos momentos, gracias a la nube, los recursos de cómputo son mucho más baratos y los tienes de manera masiva. Es por eso por lo que Spark se está volviendo una opción y sobre todo una opción
bastante económica para otras opciones, para otras herramientas. Por ejemplo, ¿qué te cuesta más? Tener tu clúster de Hadoop con un administrador Linux que le esté dando mantenimiento a 15 máquinas, en donde tienes 3 interfaces de red, es decir, tienes 3 redes que tienes que administrar, una de control, una de transmisión de datos y otra de procesamiento. Y además necesitas gastar en energía, necesitas gastar en los ruteadores, necesitas gastar en muchas otras cosas, a simple y sencillamente meterte a Azure o meterte a Google Cloud y habilitar Spark. Más que el Hadoop, más que el Chrome, yo te podría decir que es el sistema operativo de Big Data. ¿Cuál es el problema? De que el costo de administración es muy alto. Google sí lo puede pagar. Una empresa mediana no es tan fácil que pagues un buen administrador. Pero una vez que lo tienes, funciona muy bien. Mantenerlo y administrarlo es todo un tema. Entonces, siempre a la pregunta, esto también es una pregunta que apenas puedo contestar en los últimos 3 años recientes. Si ustedes piensan en Big Data, olvídense de colocar su clúster de Hadoop. Váyanse directo a la nube. En tu caso, sí, Geondino, también Kubernetes puede funcionar. Al final de cuentas, Kubernetes es un clúster que maneja cargas de trabajo containerizadas. Es algo muy parecido, nada más que en lugar de máquinas virtuales vas a tener contenedores. Sí es posible. Sí, no tiene ningún problema. De hecho, aquí también lo puse. Aquí arribita. Coloqué HDFS. Creo que lo coloqué por aquí. Aquí está. Al ser una aplicación de cómputo en memoria es independiente de los medios y las fuentes de almacenamiento de donde provienen y a dónde van los datos que procesa, dejando la gestión de datos herramientas como el Spark Scheduler, Apache Yarn, Apache Mesos y Kubernetes. Sí, definitivamente Kubernetes sí. Es una gran opción, de hecho. Y miren que no me gustan los Kubernetes. Ya tenemos PySpark. Y ahora, como les comentaba, tenemos tiempo. Vamos a terminar la semana. Yo creo que mañana no vamos a tener sesión. Sí, se me está complicando otra vez. Afortunadamente, llevamos buen tiempo y encontré este recurso. Aquí donde dice notebook de prueba, hay un servicio que se llama Binder. De hecho, ya lo conocí, pero se me había olvidado que existía. Se les está complicando la máquina virtual. Sí, es un dolor en la espalda de Kubernetes. Si se les está complicando la máquina virtual o el contenedor, coloqué la URL del repositorio, le está clonando. Y me levanto un Jupyter Lab totalmente gratuito. Sí, se ha mejorado. El problema es que, bueno, es servicio gratuito, así que los recursos de cómputo son pequeñitos, pequeñitos. Entonces, sí, Andino, depende de la hora del día y depende de los recursos que estén asignados. Es lo mismo que sucede con Colab. A menos de que pagues, pues estás atenido a los recursos disponibles. Pero está bien bonito. Y entonces ya pueden tener sus apuntes aquí sin mayores problemas.
Esta es la otra opción. Váyanse a Binder y según parece ya tiene Spark. ¿Por qué según parece? Porque directamente de la página de Spark, así fue como lo vi. Déjenme cerrar. Esta liga. Y hay un repositorio de Spark. Voy a cerrar todo lo demás. Me voy directo a Binder. Y vamos a jugar un poco con esto. Esto es un tutorial. Digamos que es un hola mundo de Spark. Vamos a trabajar con este hola mundo. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo. Cell, all output, clear. Y entonces limpiamos las salidas. Ah, bueno, se me olvidó una parte de los apuntes. Me regreso. No les hablé de PySpark. De todas formas, ustedes lo pueden hacer el fin de semana. ¿Cuál documento, Rafael? Bueno, ahorita me dices. Ah, el link. Sí, claro. Se los paso. De todas formas, también están los apuntes. PySpark es una API, es decir, una interfaz para desarrollo de aplicaciones. De hecho, eso significa API. Es Application Programming Interface. Eso significa interfaz de programación de aplicaciones que se conecta a Apache Spark y está implementada en Python. Dicha implementación consiste en un shell basado en el intérprete de Python y un paquete que contiene todo lo necesario para el desarrollo de aplicaciones escritas en Python. El paquete lo van a encontrar en PyPy aquí y la documentación oficial sobre la que me estoy basando es esta de aquí. No se queden con lo que yo les enseñe. Vayan más allá. Esta es la bibliografía. Y aquí donde dice Live Notebook es donde está la liga. Y es esta de aquí. Sí, Julio. Ah, ok, no te preocupes. Entonces, vamos a hablar de algunas herramientas. El componente primordial, el de más bajo nivel, para poder hacer operaciones y poder manejar datos, se llama RDD. Lo vamos a ver el lunes. El otro componente con el que nosotros podemos trabajar de manera más simple se conoce como data frame. Vamos a estar trabajando con RDDs y data frames. Aquí vamos a trabajar con los data frames. Si ustedes se fijan, tengo PySpark como paquete y tiene un módulo que se llama SQL. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que independientemente si es Java, Scala o Python, prácticamente todas las funcionalidades son idénticas. Y otra de las grandes ventajas que tiene PySpark
es que muchas de sus funcionalidades son compatibles con SQL. Si ustedes ya saben SQL y saben utilizarlo, ya tienen la mitad del camino con Spark. Esa es una gran ventaja, porque si vienen del mundo de Data Warehouse o si han utilizado de manera intensiva bases de datos relacionales, entonces ya tienen una gran ventaja con Spark. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes se fijan, lo primero que hay que hacer es generar una Spark Session. Para las personas que no están tan ávidas con Python, cuando nosotros utilizamos esta sintaxis de camel case, es decir, la primera letra de la palabra es mayúscula, significa que esto es una clase. Lo que voy a hacer es instanciar de la clase Spark Session el objeto Spark. Voy a crear una sesión y la sesión la voy a nombrar como Spark. En este momento se levantó un clustercito. No, en ambas, Ondino, existe el componente de Spark Session. Spark Session es el componente principal. El driver es con el que te conectas, el context es la línea con la que estás conectado y el session es donde tú ya como usuario puedes operar el clúster. Ah, ya te vi. De Python, Spark Session y luego, no. Sería Python y con toda la implementación de Spark dentro de Python. Es una interfaz de aplicación, de programación de aplicaciones. Prácticamente todas las funcionalidades de Spark, tal cual, las tienes. Y entonces tú puedes escoger Spark con Scala, o Spark con SQL, o Spark con Java, o Spark con Python. Para colocarlo como lo pusiste en el chat. Sí. Sí, es directo. El nativo es Scala, sin embargo, otra vez ya está muy maduro. Ya no hay ninguna diferencia en velocidad de procesamiento si lo haces en Java, en Python, o en Scala, o en R, o en SQL. Ese es lo nuevo de la versión 3. Anteriormente sí había diferencia, ahorita ya no. Entonces, bueno, vamos a hacer algo rápido. Lo que vamos a hacer aquí es generar un data frame. Nos encontramos con un viejo amigo que es Pandas. Si no conocen DateTime y Pandas, E311, la serie 300 es de datos. Este es un curso de NumPy y Pandas. Sacó la sección, Omar. Ok, no te preocupes. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Y si no saben mucho de cómo funcionan los datos y las fechas, hay 121. Aquí hablo de funciones, de fecha y hora, CSVs, cosas así. Como les digo, ya hay mucho tramo recorrido y ya hay muchos cursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra vez cierro y lo dejo únicamente el Quick Start. Voy a crear un data frame. Un data frame no es, si ustedes lo quieren, de hecho así es como lo maneja Pandas. De hecho, Pandas
la comunidad dice que Pandas es un Excel turbo cargado. Y es así como funciona. Un data frame es un arreglo bidimensional, es decir, tiene renglones y columnas. Eso es un data frame. Y ese es uno de los principales objetos con los que vamos a estar trabajando. Yo tengo un módulo en donde yo puedo tener fecha y hora y fecha. Y Pandas es una herramienta para manejo de data frames. De hecho, es la herramienta que sin llegar a Cluster, ustedes pueden hacer bastante analítica con Pandas, pero el único problema que tiene es que funciona solamente en una máquina, no se conecta a un clúster. Si ustedes quieren hacer operaciones similares a Pandas en un clúster, y ahora sí, lo que Leo nos ha comentado, utilizamos Dask. Dask utiliza comandos prácticamente idénticos de Pandas y de Matplotlib, pero es un clúster 100% de Python. Pandas sirve para operaciones relativamente sencillas que pueden ser procesadas en una sola computadora. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear, en este caso, renglones. Un data frame tiene columnas y renglones, entonces creo un data frame en donde el primer renglón es la columna A igual a 1, la columna B igual a 2, C string 1, D es una fecha, en este caso el 1 de enero del 2000, y E es fecha y hora. 1 de enero de 2000 a las 12 horas, y así sucesivamente. Esto me va a crear una tabla. ¿Qué es lo que va a hacer el data frame? Bueno, el data frame me va a identificar el tipo de dato que estoy utilizando. Si ustedes se fijan, el primero es un entero grande. El segundo es de punto flotante o de doble precisión. Si se fijan, aquí hay un puntito. El tercero lo identifico como cadena de caracteres, el cuarto como fecha y el quinto como estampa de tiempo. A esto se le conoce también como esquema. Es decir, ¿cuál es el tipo al que corresponden las columnas? Para los que manejan Python, si se fijan, el tipo de dato no corresponde a los tipos nativos de Python. Estos son los tipos de escala. Ya tengo el data frame. Ahora voy a crear, tengo df. Yo puedo definir el esquema. Puedo hacer que Spark intuya, detecte cuál es el esquema, o le puedo indicar los tipos de datos por columna. Aquí yo voy a utilizar el data frame de Pandas y la conversión es prácticamente automática. Lo identifica como un data frame de Pandas y lo convierte en un data frame de Spark. Así es, Gerardo, lo transformo. Y aquí tenemos un RDD. Voy a adelantarme un poco. Un RDD es una estructura de datos que vive en el clúster. Es una estructura de datos que ustedes pueden hacer que se distribuya en todo el clúster que ustedes tienen. Es la manera en cómo van a aprovechar el clúster. Es la abstracción primordial de datos de Spark. Digamos que es uno de los objetos primarios de Spark. Aquí lo que estoy haciendo, fíjense, de Spark, vete al contexto
y paraleliza. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando un RDD. El RDD me permite generar distintos flujos de datos con esta estructura de datos. No lo hace tan fácil, Ondino. Sí, el RDD tú lo utilizas cuando tienes una cantidad brutal de datos que tienes que distribuir. Una de las características que tiene Hadoop para generar un clúster es que hace una cosa llamada sharding. El sharding es particionar los datos y voy a tener 3 pedacitos del mismo dato, más bien 3 pedazos idénticos en 3 computadoras distintas. Si se cae una computadora, tengo otras 2 computadoras en donde está ese pedazo. Garantizo de que esos datos son consistentes. Cuando tú utilizas un RDD, haces eso. Te aseguras de que estos datos sean, es más, aquí están las características, denme un segundo. Ya estamos hablando de un RDD. Lo vamos a ver con mucho más detalle. Tengo que armar los apuntes. Para poder procesar de forma distribuida grandes volúmenes de datos, Apache Spark utiliza el Resilient Distributed Dataset, los cuales son abstracciones de datos que pueden ser particionadas y distribuidas de forma consistente dentro del clúster por medio de Spark Context, y también pueden ser operados de forma paralela. ¿Qué estoy haciendo? Tengo una foto de los datos que está viviendo en mi clúster y que yo puedo trabajar en distintos proyectos. Esa es una de las características que tiene Spark. Creo que alguna vez escucharon de la fuente única de la verdad, que lo comenté. La fuente única de la verdad son los datos que yo tengo y en donde yo voy a poder utilizar distintas personas concurrentes para los mismos datos. Todos van a tener acceso exactamente a los mismos datos y todos los datos que lleguen van a esa única fuente de la verdad. Esto resuelve un problema de, es que la hoja de cálculo es la que tenía hace 3 semanas y no es la que es buena, la que es de ayer. No. Cuando tú utilizas este tipo de herramientas, tienes una fuente única de verdad y los datos siempre son los mismos para diversas operaciones. Por eso la paralelización. ¿Sí se entiende? Un RDD se utiliza para tener datos que son propios para hacer cómputo en memoria. Me permiten realizar operaciones de evaluación perezosa. Esto lo vamos a ver también el lunes. Garantizan la tolerancia a fallos, porque les decía, está en 3 computadoras. Ustedes pueden reconstruir los datos, aun si se caen algunas computadoras. Y si está en una sola máquina, entonces solo tiene núcleos. La realidad es que tienes un clustercito único. No te va a servir de mucho, Gerardo. Si realmente quieres Big Data, al final de cuentas es para que puedas practicar. No tiene aplicación real en producción. Si tienes un clúster con una sola máquina, pues mejor usa Pandas. Así de fácil. Te evitas problemas. Sin embargo, pues no vamos a estar desplegando un clúster de 3 máquinas virtuales para cada uno de nosotros. Recuerden, esto es demostración, esto es didáctico. La realidad es que esto funciona cuando tenemos grandes cantidades de datos. Garantiza la inmutabilidad de los datos. La inmutabilidad es muy importante. Significa que pase lo que pase, los datos no van a cambiar. ¿Dónde dice unifica? Me estoy refiriéndome justamente a que todos sus datos están en un solo lugar. Es tu base de datos maestra. No te tienes que ir a la base de datos de contabilidad, no tienes que irte a la base de datos, no. Es la base de datos y ahí están los datos de contabilidad y están los de administración y allí están en esa fuente unificada. Eso es unificar.
Es el único lugar al que vas para obtener información dentro de tu organización. Y entonces las personas que están en C Software y en Qualtop entienden por qué estamos haciendo este trabajo para este cliente. Al final de cuentas, lo que quiere es un data lake en donde tenga toda la información de todas las operaciones que ocurren y esas operaciones sean inmutables. Es decir, nadie les puede meter mano. No voy a hablar del cliente aquí, pero ustedes saben cuál es, los que están en CIA. Es por eso por lo que estamos haciendo ese proyecto. Claro que sí, por supuesto que se puede hacer una ETL. ¿Qué sucede? Tú tienes los datos originales, pero vas a estar trabajando en memoria con una copia de los datos. Por supuesto que puedes hacer ETL. De hecho, Spark es buenísimo para ingeniería de datos. Así es, Mauricio. Tenemos bronce, tenemos plata y tenemos oro, pero eso tiene que ver con Delta Lake. Lo vamos a ver también la próxima semana. Delta Lake me permite utilizar no HDFS de Hadoop, sino almacenamiento por objetos y me garantiza algo muy similar a lo que hace HDFS. Y conforme los datos se van depurando, tengo una capa, ahora sí que como sedimentos, tengo una capa de los sedimentos sucios, otra capa en donde tengo material refinado y otra capa en donde ya tengo el material estructurado. Sin embargo, la capa de abajo es inmutable. Sí, es precisamente eso, es bronce, plata y oro, pero tiene que ver con el almacenamiento del data lake. ¿Sí se está entendiendo? No voy muy rápido, ¿no se está poniendo confuso esto? ¿Sí está confuso, Gerardo? Ay, perdón. Ah, ok. Voy muy rápido, ok. Ok, voy a bajarle un poquito a la velocidad. No te preocupes, Gerardo. Sí, sí hay muchas cosas. Los vamos a estar trabajando. Vamos a hablar de Data Lakes, vamos a desplegar Data Lakes, vamos a hablar de Delta Lakes. Todo va a estar explicado. De hecho, de eso se trata. Al final de cuentas, es una introducción. No, yo no estoy suponiendo que sepan todo. Entonces, no se preocupen. Al final, van a entender. Llevas 2 meses tratando de hablar Spark. Está bien bonito. Revisa los apuntes y sobre todo las referencias, Gerardo. Para eso son los videos, Julio César, precisamente. No, y espérate, debiste ver cuando vimos APIs o cuando estuvimos trabajando con Fast API. Híjole, complicadísimo. Ah, pues ahí está Roger. Puede ser, puedes utilizarlo. Un curso para Domis, Mario. Vamos a tratar de bajarle un poquito a la velocidad. Ah, el de D3 también estuvo, un montón de cursos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como no vamos a acabar, y justamente para que le bajemos a la velocidad, esto es el Hola Mundo. Revísenlo. Esta va a ser la tarea para mañana. Se los vuelvo a colocar. Es más, hasta les voy a mandar un correo de tarea. Aviéntense esto. Siéntanse cómodos. Trabajen con ello, aun cuando no entiendan los conceptos. Los conceptos se los voy a explicar. Por eso hablaba de que nos íbamos a mojar los pies. Con esto, ustedes van a tener operaciones de lectura y escritura de archivos, van a hablar de data frames de pandas, van a ver el tema de los RDDs, van a ver muchas cosas y van a ver los resultados de inmediato. Con Show, ustedes ven los datos. Estas son las tablas que crearon. Y aquí tienen el esquema.
¿Quieren ver la primera, el primer renglón? Ahí está. Total, revísenlo. No importa que no lo entiendan, siéntanse cómodos. Tiene un lector de archivos de distintos tipos. De hecho, es lo que vamos a estar viendo. Creo que por aquí están. Aquí están. Spark.read.csv. Igualito que Pandas. Revísenlo, siéntanse cómodos y platicamos de este ejercicio. Este ejercicio precisamente es para eso, para que se sientan cómodos, para que vean cómo funciona de manera muy simplificada. Es el Hola Mundo. A partir de ahí vamos a entrar a conceptos. El lunes vamos a estar hablando de RDD. Vamos a estar trabajando con RDD y su naturaleza. Empezamos desde arriba, empezamos desde lo básico. Por eso a veces puede sonar inquietante, pero es importante que conozcamos lo básico para irnos a lo demás. Es el lunes, Ondino. Definitivamente mañana no voy a poder. Ya me pusieron actividades. Ya saben, los viernes se ponen densas las cosas en tecnología. Para el lunes, perdón. El Excel con Pandas. De hecho, tú puedes, por ahí hay una biblioteca para Excel muy buena, pero Pandas es muy bueno para manejar tablas. Y bueno, Spark también es buenísimo. Revísenlo, trabajen con él, siéntanse cómodos. Inclusive si tienen dudas, lo que podemos hacer es el mismo lunes ver qué dudas tienen. Sí, así es, ya son pythonistas. Así es. Sin embargo, eso que tienes ahí, Roger, tú puedes traerte un driver. Es Pandas PyXLS, creo que es. De binarios. Y si utilizas Pandas con este lector de binarios, puedes trabajar de manera más avanzada los Exceles desde Pandas. ¿Algún otro documento? Justamente por eso hago déjame ver qué documento es. Hay uno, a ver, déjenme ver. ¿Cuál sería bueno? Ya sé cuál. Hay uno que es es más, creo que lo tengo aquí. Hay un tutorial de Spark que encontré en GitHub que está bien bonito. Es este. Y justamente, Mario, es el problema que encuentro con los tutoriales. Los tutoriales les enseñan los comandos, pero no les enseñan los conceptos. Yo creo que sí, le voy a decir a Leo que se aviente uno de Dask, ya que anda presumiéndonos. No estaría mal, ya lo platicaremos. Sí, claro, claro, con mucho gusto, Ondino. Este tutorial también está muy bueno. Y aquí empieza no con ¿cómo se llama? No con los data frames, sino con los RDDs. Si se fijan, también utiliza maps y también utiliza lambdas. De todas formas, absolutamente todo lo vamos a ver. Vamos a hablar de conceptos. Este es el curso en donde más gráficas estoy haciendo. De hecho, soy pésimos para las gráficas, pero de eso se trata, de que de manera visual puedan entender esos conceptos que con código ya no son tan fáciles de entender. Sí necesitan grafiquitas. Entonces lo coloco en los apuntes y esa es la tarea. Les mando un correo a todos
para comentarles de la tarea. Es totalmente opcional, pero con eso van a llegar un poquito más enganchados para el lunes, ¿ok? Sí. Ah, lo reviso porque si a algunos no les llegó correo. Denme chance, lo mando mañana temprano. Porque todavía tengo que descargar, se tiene que decodificar el video, subirlo, y eso es una operación que tengo que hacer, y ya luego les mando el correo. No les llegan los correos. Pues utilizamos la página de Pythonista. Déjenme, ahí en el curso, les voy a colocar un apartado de tarea. ¿Dónde? Ya saben, pythonista.io, diagonal eventos, diagonal Py 501. Voy a añadir hasta abajo dónde están los apuntes y la tarea, para que ustedes lo tengan. Les paso la liga. Sí, hay algo raro. Copien esa liga, ahí les voy a colocar la información. Y de hecho, yo creo que ahí también les voy a avisar si hay clase o no hay clase. Estén atentos ahí de ese lugar. Están fallando los correos. Y me choca spamear. Ok, entonces terminamos. Ya tienen tarea. Mañana no hay sesión, la voy a cancelar. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Van a disfrutar esto, les va a gustar. Al final yo espero que entiendan todos estos conceptos que ahorita son tan pesados, pero poco a poco van a irse acostumbrando y les van a gustar. Y no solo eso, estos son conceptos universales. Uy, sí, pagan muy bien. De hecho, Julio César, si demuestras que le sabes, platicamos, porque también esta es otra manera de contratar gente. Poco a poco, Omar. Y de todas formas, estoy aquí para atender dudas. ¿Ok? Si quieren mandar CV, y de verdad es en serio, mándenme su CV. Si consideran que ya son buenos para desarrollo con Python en aplicaciones web, si le saben a DevOps, si ya tienen experiencia con el tema de data, mándenme CV, por favor. Sí, no, en la práctica es maravilloso. Haces unas cosas impresionantes, da miedo. Talento Badak. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Detengo la grabación y nos vemos el próximo lunes.